病気じゃなかった。うん、¿Enfermedad? そうです。そうです。病気es enfermo. Es un sustantivo. Perdón. Cuando a veces me demoro en escribir es porque llega alguien y tengo que aceptarlo. A ver. Váyame diciendo la 3, por favor. Wakakunakata. Huacay. A ver, la 3,病気es enfermo, ¿no? Wakai, ¿qué cosa es? Joven. Ok, wakai es un adjetivo en i. ¿Cómo va a ser su conjugación? Huacakunacata. Wakakunakata, eso es, ¿no? Porque tenemos aquí, ¿no? Que wakai en su forma corta es forma corta negativa presente, wakakunai. Entonces, desde aquí partimos para la forma corta negativa pasada. ¿No? Wakakunakata. ¿Sí? ¿Se entiende, Fernando San? Sí, profe. Ujú. Yonban, número 4. Ahora tenemos kawaii. Kawaii kunakata. Kawaii kunakata. ¿Y cuál es la parte específica de este adjetivo? ¿No? ¿Por qué es kawaii kunakata? ¿Y por qué no es kawaii yo kunakata? Sabe responder. Porque solamente eso aplica en el adjetivo y en kakoi, no, nada más. Ujú. Exacto, eso aplica con los adjetivos que están compuestos por el adjetivo y, pero que en este caso no tiene nada que ver con kawaii, porque kawaii es todo junto, o sea, en el sentido de que no está compuesto. Ese doble i es parte del adjetivo, no es el adjetivo i que se compuso, ¿no? Entonces, en este caso, el adjetivo i pues no coexiste con este adjetivo, por ende, no tiene ninguna, ¿cómo se dice? No tiene ninguna conjugación irregular. ¿Vale? はい。5番お願いします。長い。 Ah, creo que es Naga, Nagayana, perdón, Mm. Nagayanakata. Fernando San, aquí el material te daba las pistas. Entonces, no había ninguna na. ¿Por qué lo has conjugado como adjetivo en na? Ah, no, Mm. yo pensé que era el de la tercera. Sustantivo. No. Es un adjetivo en ni en este caso. Significa largo. Ujú. Mm. ¿Cómo va a Ah, quedar? entonces es Nagakunakata. そうですね。はい。長くなかった。はい。6番、número 6. Bengrina. Beniyanakata. Bengrina nakata. ¿Qué cosa es Bengri? Útil. Útil. ¿Qué más? Conveniente. Conveniente. Ujú. そうですね。はい。7番、número 7. Tenemos Aokunakata. aoi, perdón. Ao kunakata. ¿Y desu ka? Siguiente. 8番。静か Shizuka な yanakata. 静かじゃなかった。そうですね。¿Qué cosa es Shizuka? Tranquilo. Minasan, ちょっと待ってね。esperen un segundo, discúlpenme.
皆さんすみませんね。はい。Nos quedamos en la 8. Shizuka ya nakata. はい。9番。número 9. Y Tenki. いい天気じゃなかった。Y Tenki ya nakata. ¿Y por qué tenemos esta situación? En este caso, si tenemos ahí el adjetivo y, ¿qué sucede? Pues está en forma atributiva. Exacto, ¿no? Porque el adjetivo en este caso no tiene ninguna función morfológica de por sí, porque está complementando el sustantivo. Entonces, lo que está aquí a conjugar va a ser el sustantivo, más no el adjetivo, porque está simplemente complementando. Es como si no tuviera, ¿cómo vamos a decir? Es como si no tuviera protagonismo cuando está en función atributiva. ¿Mm? Y tenki janakatta. Yuban, número 10. Kakoi Kakoi. kunakata. Ok, atento aquí. Kakoi sí es compuesto. Kakoyo kunakata. ¿Sabes? Kakoyo kunakata. Que tenemos aquí un adjetivo compuesto con el adjetivo y, ¿no? Que está al final. Entonces, en este caso, habría que prestar atención. Y yo sé que varios de ustedes estaban preguntando, y profe, ¿cómo hacemos para identificar, ¿no? Cuando se trata de adjetivos compuestos o no? Por eso, lo único que yo les digo es ponerle un asterisco a todos estos que hemos encontrado. Cuando sí son con i, cuando no son con i. Por ejemplo, kawaii no es con i, kakoi sí es con i. Entonces ahí le ponen un asterisco, porque ese va a ser su única forma. De lo contrario, va a ser un poco medio extraño, imposible comprender del todo si se trata de i o no. Simplemente habría que aprenderlos de esa forma. ¿Vale? Hai. Ay, ay. Ok. Estaba viendo, si es que, como se quedaron callados, pensé que se me había ido el audio. Yuichiban, 11. Onegaishimasu. 寂しくなかった。ちょっと待って。11. 面白くなかった。Ok. 面白くなかったそうですね。Y memoshiroi, ¿qué cosa era? Interesante. Sabes, interesante es. Ahí. Y la última. 寂しくなかった。寂しくなかったそうです。はい。いいですか、皆さん? Los que no participaron en la conjugación, solo tuve aquí a 2 de ustedes. ¿Los demás se entendió? ¿Saben qué estábamos haciendo o no? Sí, sí, sí. Ok. Ok, perfecto. ¿Preguntas, dudas? Bien. Bien. Ok. Entonces vamos a pasar rápidamente unos 15 minutos al otro tema que vamos a encontrar aquí. Estamos por ver la otra parte importante en esta unidad que tiene que ver con la parte de calificación de sustantivos. Y este es un tema que nosotros venimos básicamente desarrollando y avanzando desde cuando vimos los adjetivos. ¿No? Desde hace básicamente más de un mes atrás, que estamos viendo toda esta parte de los adjetivos y estábamos viendo la función de los adjetivos, tanto si se encuentran antepuestos a un sustantivo o pospuestos. Y así, siguiendo esta línea, ¿no?, de explicación, nos habíamos dado cuenta que hay adjetivos que se les dice atributivos cuando están ¿en qué posición? Antes del sujeto. Antes del sustantivo, y se les dice calificativos cuando están después. ¿Ok? Ahora, hasta el momento habíamos encontrado solo adjetivos que calificaban sustantivos, pero también vamos a encontrar no solamente adjetivos, sino prácticamente estructuras verbales. Estructuras verbales, las cuales pueden estar antepuestas a un sustantivo para poder calificar
calificar el sustantivo de por sí, dándole todo su significado. Por ejemplo, una característica importante a tener en cuenta es que cuando la estructura verbal va a estar antes del sustantivo, esta misma va a estar en su forma corta. Esa va a ser la única característica y el único requisito para poder calificar a un sustantivo con una estructura, con una frase, por así decirlo. ¿Ok? Por ejemplo, en la frase que tengo yo acá, tenemos leyendo un libro por allí. Asoko de Hongoyon de Iru. Leyendo un libro por ahí. Toda esta estructura que está aquí marcada con el recuadro, la vamos a utilizar para calificar al sustantivo gakse, que sigue a esta forma, a toda esta frase en forma corta. ¿Mm? Entonces, no es solamente gakse, sino es Asoko de Hongoyon de Iru gakse. El estudiante que está por allí leyendo un libro. Wa, todo esto es mi sujeto, todo esto. Wa, Michiko-san desu. Entonces, la frase quedaría: el estudiante o la estudiante que está por allí leyendo un libro es Michiko-san. ¿Vale? ¿Se va entendiendo más o menos por dónde va? ¿En qué dirección vamos? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Entonces, ¿cuál es, o sea, el verbo es como el es? O sea, por ejemplo, en este caso es, o sea, no sé si, es que wa es una partícula, pero, o sea, como Ajá. que en esta oración, Ujú. o sea, en mi mente como que pasa a traducirla como un verbo, como el verbo ser, ¿no? O sea, en la conjugación de es. Entonces, es eso, o sea, ese es el verbo, por así decirlo. O- Mm, es que el verbo ser sí está, y es el des que ves en la frase, ¿no? El último. Ese es el sí. verbo ser. Lo que aquí tienes que prestarle atención es que, por ejemplo, todo lo que va antes de gakse, que es estudiante, todo esto es una estructura verbal. Y antes habíamos visto de que lo único que iba antes de un sustantivo era siempre un adjetivo. ¿No? Por ejemplo, queríamos decir un estudiante inteligente, ¿no? Atama ga ii gakse. O queríamos decir un estudiante alto, ¿no? Sega takai gakse. Eso es lo que habíamos aprendido. Ahora la novedad con este tema es que no necesariamente necesitamos adjetivos, sino también podemos encontrar toda una frase que califica a un sustantivo. Pero el requisito es que esta frase se encuentre escrita, o sea, el verbo final de la frase esté en la forma corta. Entonces aquí lo que te está diciendo es una frase prácticamente lo que se conoce como relativa, o sea, una frase más grande que engloba al mismo tiempo una frase más pequeña. Por ejemplo, Asoko de Hongoyon de Iru. Es una frase que por sí sola tiene sentido y se entiende, ¿no? Dice por allí leyendo un libro. Pero si todo esto lo utilizamos para calificar a una persona, por ejemplo a mí, ¿no? Asoko de Hongoyon de Iru Gusutabo wa Watashi no, no sé, es mi Watashi no sensei desu. ¿No? Por ejemplo, Gustavo, quien está leyendo un libro por allí, es mi profesor. Entonces, todo esto, lo mismo en español, ¿no? Lo mismo en español. Por ejemplo, si queremos modificar la frase y decir, no sé, la persona que está por allí cantando, ¿no? La persona que está por allí cantando es Gustavo, ¿no? Lo mismo en español es la misma categoría, porque la persona, o sea, el sustantivo persona, se ve afectado por qué está por allí cantando, porque tenemos la preposición conectora que en español. No, la persona que está por allí cantando, todo eso es un sujeto. ¿Mm? Sí, no sé si se acuerdan cuando hayan visto esto en español o en sus cursos de comunicación en la escuela, van a recordar, ¿no? O si aún están en la escuela, vayan a ver los de los años anteriores, porque estoy seguro, completamente seguro que han visto estos temas, en el cual un sujeto no necesariamente puede ser un nombre o un sustantivo, sino también puede ser toda una construcción, como en este caso. ¿Ok? Entonces, ahí tu atención no la tienes que poner en el verbo, porque el verbo en la frase japonesa recuerda que siempre es al último. Y el último, la última parte de la frase no se ve afectada en esta estructura. Lo único que tienes que darte cuenta es lo que va antes del sustantivo. O sea, porque en este caso no va a ser un adjetivo, sino toda una frase.
¿vale? Sí, profe, gracias por explicarme. No, no, de Oiga, nada, profe. más bien. Diga. Entonces, se puede decir que o un verbo que termine en su forma plana Mm, tiene que preceder al sustantivo que está describiendo. O sea, toda la oración que termine en un verbo en forma plana ujú. describe al sustantivo que le precede. ¿Se podría decir? Ajá, sí, exacto, exactamente. No, no es que se podría decir, es así. Si es que lo quieres Sí. hacer claramente, ¿no? Bueno, es que no sé si ese mismo tema, es que acabo de mandar una foto al grupo, no sé si la pueda checar, si es lo mismo. Justo lo estoy viendo, exactamente sí. Ah, bueno, sí, Exactamente lo porque mismo. ese tema no lo entendí cuando lo vi, pero ya. Sí, es exactamente lo mismo. Solo que aquí también en tu libro, como siempre, siempre te dan cosas muy complejas. Lo único que más se Sí. parece a esto es la 1 y 2, el ejemplo 1 y 2, que está en el medio de página. El resto son frases relativas que yo, por ejemplo, personalmente lo vi en N4, N3. No, porque ya están utilizando otras construcciones junto con otras más partículas. Pero la estructura es la misma, ¿eh? Es la misma. O sea, es lo que estamos viendo. Ah, ok, ok. ¿Vale? Ah, Mm, sí, gracias. de nada. Muy bien. Ivonne San, creo que vas a preguntar algo. Sí, yo tengo duda de la conjugación de John de Iru. Hi. Por ejemplo, Yomu, se supone que la forma corta sería Yonda, ¿no? Hi. Y al tener el Iru, Forma por corta eso pasada, es. atención. ¿Perdón? Es la forma corta, pero pasada. Ah, ok. Yonda es forma corta pasada. Ok, ya. Ujú. Arigato. Solo que aquí son dos temas distintos. Atención, una cosa es la forma corta de por sí, otra cosa es la forma en T, que en este caso es la base de la forma en Teiru. O sea, por ejemplo, Taberu, forma en T, Tabete, forma en Teiru, Tabeteiru. Y Tabeteiru al mismo tiempo es la forma corta de Tabeteiru. Así de simple. No, porque la forma larga sería Tabetei más. No sé si recuerdan. Ajá. Entonces, Ay, Tabeteiru de por sí es la forma corta y de por sí es la forma predilecta que vamos a utilizar si es que queremos describir a un sustantivo que está cumpliendo o una acción, o una persona que está cumpliendo una acción en ese momento, como un gerundio del español, ¿no? Entonces, por eso es que en la frase ok. de ejemplo encontramos el John Deiru, Ok, entonces ¿vale? sería la forma en T más Iru. Si requieres eso, sí. Porque Ah, no es lo último, aprovechando ya que estamos, a ver. Es que me empezaron a bombardear de preguntas y no tuve tiempo de mostrarles esto. A ver, esta es la estructura, miren. Estos son todos los cuatro elementos que pueden calificar un sustantivo por ahora. Adjetivos en i, adjetivos en na y verbos, cualquier tipo de verbo, ¿no? Puede calificar un sustantivo. Entonces, omoshiro hito, una persona que es interesante. Kami nagai hito, una persona que tiene el cabello largo. Megane o kaketeiru hito, una persona que lleva anteojos. Neko ga suki na hito, una persona a la cual le gustan los gatos. Como pueden observar, depende de la categoría, ¿no? Depende de la situación que uno quiera decir. No siempre los verbos van a tener que estar en la forma enteiru. Pueden estar también en su forma normal, en su forma corta. Eso es lo importante, es que pueden estar en cualquiera de sus formas, hasta en forma pasada, pero tiene que estar en forma corta, ¿vale? ¿Sí? hi. Hi. Ay. Ahora, les dejo con estos ejemplos. A ver, vamos a ver cuántos podemos avanzar, porque yo creo que aquí los puede ayudar a expandir un poco más los ejemplos de uso. Por ejemplo, Asoko de Shashi no totteiru hito wa dare desu ka? ¿Quién es? Asoko dare desu ka? ¿Quién es la persona que está tomando fotos por allí o por allá? Asoko de por allí o por allá. Shashi no totteiru hito. Shashi no totteiru, que está tomando fotos. Hito, persona. Este es mi sustantivo. Todo lo que está antes lo está calificando. Wa, dare desu ka? ¿Quién es? O el ejemplo de abajo. Mainichi undo suru hito wa genki desu. Hito sigue siendo mi sustantivo, el cual está siendo calificado por toda la estructura verbal. Mainichi undo suru.
todos los días hacer ejercicios persona, o sea, las personas que se ejercitan todos los días, wa genki desu, son saludables. O si queremos calificar con un adjetivo, con un verbo a la forma corta negativa, presente. Tabako suwanai hito ga suki desu. Me gustan, ga suki, las personas, hito, tabako suwanai, que no fuman. O en su forma pasada. Kyonen kekkon shita tomodachi. Kyonen, año pasado, kekkon shita, casarse al pasado, ¿no? Se casó. Kyonen kekkon shita tomodachi. El amigo o la amiga que se casó el año pasado, kara tegami ga kimashita. Entonces, llegó, kimashita, llegó, vino, literal, tegami. ¿Qué cosa era tegami? ¿Carta? Vino una carta, tegami ga kimashita, tomodachi kara, de mi amigo, kyonen kekkon shita, que se casó el año pasado. ¿Sí? Kyonen kekkon shita tomodachi kara, tegami ga kimashita. Llegó una carta de mi amigo o mi amiga que se casó el año pasado. Entonces, no sé si con esto se entiende un poco mejor el uso, el contexto de uso de este tema. Más o menos, Ay. te digo que Más o menos. Está un poco complejo, ¿no? Pero lo importante que por ahora, porque mañana vamos a dedicarle espacio a la práctica, yo creo que ahí ya van a quedar mejor, pero por ahora tienen que saber identificar los elementos, saber identificar qué es lo que califica, qué cosa es lo que se está calificando, o sea, el sustantivo, ¿no? Y cuál es luego el predicado de la frase. Porque hasta el sustantivo, recuerden que todo eso va a ser visto como el sujeto. O sea, asoko de shashi no totteiru hito, es sujeto. Mainichi undo suru hito, todo eso es sujeto. ¿Vale? Entonces yo los dejo Pero- con esta situación. A ver, si alguien le puede tomar una captura y lo envíen al grupo para que lo lean y lo intenten analizar un poquito mejor. Hasta mañana que nos conectemos para ver los ejercicios. sí. Ujú. Ahí. Yo tengo una duda Sí, sí. en esa parte. El wa o cualquier partícula que indique el tema tiene que ir a fuerzas después del sustantivo. Sí, por supuesto. Si no, que está calificado, si no, no estaría poniendo nada, ¿no? O sea, si lo pongo después del verbo, pues no tendría razón de ser un pa. Es que bueno, Tiene que en ser este sí o sí ejemplo después del sustantivo. viene antes. ¿En ¿Se lo cuál? puedo decir? En el ejemplo, ¿le puedo decir un ejemplo? Sí, claro. Dice, Watashi wa okane ga aru hito to kekkonshitai desu. Watashi wa, ok. Exactamente, pero es que aquí en este caso, toda la estructura que vendría siendo una frase relativa está después de haber ya introducido el sujeto. O sea que no está calificando el sujeto, sino está calificando un sustantivo X, por así decirlo. O sea, está después. Está Entonces, por califica, eso. o sea, Ujú. califica un sustantivo, no tiene que ser a fuerzas el sujeto de la oración. Exactamente, exactamente. Ah, Ujú. Por eso lo que yo te dije, lo que yo les dije de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estructurar y decir, por ejemplo, mm, a ver, Gustavo Sensei wa, estoy en un grupo, en una fiesta, y alguien me pregunta, ¿cuál es Gustavo? ¿No? Y yo estoy como loco tomando fotos. Entonces yo digo, Gustavo Sensei wa, asoko de shashi no totteiru hito desu. En esa frase, mi sujeto siempre es Gustavo, pero toda la frase que yo he utilizado, la construcción verbal para calificar, va a ser sustantivo al hito, persona, ¿no? Más no a Gustavo, en este caso. Entonces, es un poco versátil en posición, pero la regla es la misma, ya sea si se encuentre calificando a lo que va siendo mi sujeto o si se encuentra calificando al predicado descriptivo. ok. ¿Vale? Si no, ya mañana le seguimos. Sí, sí, sí. Vale, chicos. Gracias, Fersan, por la captura. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen inicio de semana todos y cuídense, por favor, y nos vemos. Practiquen, ¿eh? Arigato. Matasta. Arigato. Arigato. Chao. Matasta. Matasta.